mujer rica, se burla de un hombre en silla de ruedas sin saber que él es su jefe millonario. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Isabel Montenegro mientras caminaba por las elegantes calles de Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Sus tacones de diseñador resonaban contra el pavimento, como un recordatorio constante de su estatus social. A sus 35 años, había conquistado la cima del mundo corporativo como directora ejecutiva de marketing en Tecmex Global, una de las empresas más importantes del país. El sol brillaba sobre los escaparates de las boutiques de lujo que bordeaban la avenida, reflejándose en los cristales de los edificios modernos que se elevaban hacia el cielo. Isabel ajustó sus gafas de sol Cartier y sonrió con satisfacción al ver su reflejo en uno de los vidrios. Su traje sastre color marfil era impecable, al igual que su cabello negro perfectamente peinado. «Señorita Montenegro, buenos días», saludó el guardia de seguridad del edificio corporativo donde trabajaba. Isabel apenas inclinó la cabeza, en reconocimiento, mientras atravesaba el vestíbulo de mármol hacia los elevadores privados. Sus pensamientos ya estaban en la importante presentación que daría esa mañana ante la junta directiva. El ascensor la llevó directamente al piso 40, donde su oficina ocupaba una esquina privilegiada con vista panorámica a la ciudad. Su asistente, María, la esperaba con una taza de café orgánico importado y la agenda del día. «Buenos días, Isabel», dijo María siguiéndola hacia su oficina. «La presentación está lista en la sala de juntas y todos los ejecutivos han confirmado su asistencia. También llegaron las invitaciones para el evento de caridad del próximo mes y cancela el evento de caridad», interrumpió Isabel sentándose tras su escritorio de cristal. «No tengo tiempo para pretender que me importan las causas sociales este mes. Además, esos eventos están llenos de nuevos ricos tratando de comprar estatus social». María asintió en silencio, aunque una sombra de desaprobación cruzó su rostro. Isabel la ignoró, concentrándose en revisar los últimos detalles de su presentación. Había trabajado durante meses en esta propuesta de expansión internacional y sabía que era brillante. La junta no tendría más remedio que aprobarla. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre, probablemente para recordarle la cena familiar del domingo. Isabel rechazó la llamada con un gesto de fastidio. Las obligaciones familiares eran una pérdida de tiempo que no podía permitirse, especialmente ahora que estaba tan cerca de conseguir el ascenso que tanto deseaba. «¿Necesitas algo más?», preguntó María desde la puerta. «Sí, asegúrate de que nadie me moleste durante la próxima hora. Necesito repasar los números una última vez». La mañana transcurrió según lo planeado. La presentación fue un éxito rotundo, y los murmullos de aprobación que escuchó mientras los ejecutivos abandonaban la sala de juntas confirmaron lo que ya sabía. Era intocable en su posición. Después del almuerzo en el exclusivo restaurante del piso 41, Isabel decidió dar un paseo por la plaza comercial cercana. Le gustaba observar a la gente común desde su posición privilegiada, recordándose a sí misma lo lejos que había llegado desde sus días de estudiante. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre en silla de ruedas contemplando el escaparate de una tienda de tecnología. Vestía ropa sencilla y tenía un aire abstraído, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Isabel sintió una mezcla de curiosidad y desdén. Se acercó al hombre, movida por un impulso que ni ella misma comprendía. Quizás era el aburrimiento, o tal vez la necesidad de reafirmar su superioridad ante alguien que consideraba inferior. El hombre levantó la mirada cuando ella se detuvo frente a él, y por un momento Isabel creyó ver algo familiar en sus ojos oscuros y penetrantes. «Fascinante, ¿verdad?», dijo ella con un tono condescendiente, señalando los dispositivos de última generación en el escaparate. «Aunque supongo que para algunos, la tecnología de punta debe parecer tan inalcanzable como caminar». El hombre no respondió inmediatamente. La miró con una expresión indescifrable que hizo que Isabel se sintiera inexplicablemente incómoda. Finalmente, él sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Las apariencias pueden ser engañosas, señorita, respondió con voz tranquila. A veces lo que consideramos inalcanzable está más cerca de lo que pensamos. Isabel sintió un escalofrío inexplicable ante esas palabras, pero lo disimuló con una risa despectiva. Por supuesto, hay que mantener la esperanza, dijo con sarcasmo. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos importantes que atender. Se alejó con paso firme, satisfecha con su pequeña demostración de poder. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a su oficina, no pudo sacudirse la sensación de que algo en esa interacción había sido diferente. Los ojos de él, su hombre, su voz, su presencia, había algo en él que no encajaba con su apariencia humilde. Al llegar a su oficina, encontró un sobre en su escritorio. María le informó que había llegado durante su ausencia, marcado como urgente. Isabel lo abrió distraídamente, pero las palabras que leyó hicieron que su sangre se helara. Era una convocatoria para una reunión extraordinaria de la junta directiva al día siguiente, firmada por el presidente ejecutivo de la empresa. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el clima quisiera adelantar los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Isabel llegó a la oficina más temprano de lo habitual, con un nudo en el estómago que se negaba a desaparecer. Algo en esa convocatoria inesperada la inquietaba profundamente. María la recibió con una expresión preocupada. Isabel, han estado llegando ejecutivos toda la mañana. Nadie sabe exactamente qué está pasando, pero hay rumores. Los rumores son para la gente que no tiene nada mejor que hacer, cortó Isabel, aunque su voz traicionaba cierta tensión. ¿Está lista la sala de juntas? Sí, pero... María dudó un momento. Hay algo más. El presidente ejecutivo está aquí personalmente. Nadie lo había visto antes en las oficinas. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Era cierto, el presidente ejecutivo de Tech-Mex Global era casi una figura mítica. Nadie en la empresa lo había visto en persona, y se decía que dirigía todo desde las sombras, a través de una red de representantes y juntas directivas. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, Isabel repasaba mentalmente sus últimos proyectos y decisiones. Todo había sido impecable como siempre. No había razón para preocuparse. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la sala, el tiempo pareció detenerse. Sentado a la cabeza de la mesa, en su silla de ruedas, estaba el hombre del centro comercial. Su ropa sencilla había sido reemplazada por un traje hecho a medida, y sus ojos, aquellos ojos penetrantes que tanto la habían inquietado, ahora la miraban con una mezcla de diversión y severidad. «Buenos días, señorita Montenegro», dijo él, con la misma voz tranquila del día anterior. «Por favor, tome asiento. Tenemos mucho que discutir». Isabel se quedó paralizada en la entrada, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro. Los otros ejecutivos la observaban con una mezcla de curiosidad y malicia apenas contenida. Claramente, todos habían sido informados del encuentro del día anterior. «Permítanme presentarme formalmente», continuó el hombre. «Soy Eduardo Vega, presidente ejecutivo y fundador de Tech-Mex Global. Y sí, uso una silla de ruedas, no por necesidad física, como usted tan amablemente asumió ayer, sino por elección. Me ayuda a mantener una perspectiva diferente de las cosas». La sala permaneció en silencio mientras Isabel se deslizaba hacia su asiento, sintiendo que cada paso era como caminar sobre cristales rotos. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación, una forma de salvarse de esta situación imposible. «Durante años», continuó Eduardo, «he observado a mis empleados desde esta posición. Me ha permitido ver sus verdaderas naturalezas, más allá de las máscaras que todos usamos en el mundo corporativo. Y debo decir, señorita Montenegro, que su demostración de ayer fue reveladora». Isabel intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir de su garganta. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía justificar años de arrogancia y desprecio condensados en ese único momento de crueldad? Sin embargo, Eduardo hizo una pausa, estudiando las expresiones de todos los presentes. «No estamos aquí para discutir solo ese incidente.
Estamos aquí para hablar sobre el futuro de TecMex Global y su papel en él, señorita Montenegro. Los siguientes minutos fueron una tortura. Eduardo comenzó a detallar una serie de cambios en la estructura de la empresa, cambios que afectarían directamente la posición de Isabel. No la estaba despidiendo, no. Lo que proponía era algo mucho más sutil y, en cierta forma, más devastador. A partir de hoy, anunció Eduardo, implementaremos un nuevo programa de liderazgo social. Cada ejecutivo deberá dedicar parte de su tiempo a proyectos comunitarios. Y usted, señorita Montenegro, será la primera en participar. La he asignado como coordinadora de nuestro nuevo centro de capacitación tecnológica para personas con discapacidad. Un murmullo recorrió la sala. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido, su imagen cuidadosamente cultivada de poder y control, se estaba transformando en algo completamente diferente. No se preocupe, añadió Eduardo con una sonrisa que no revelaba nada. Mantendrá sus responsabilidades actuales. Considere esto como una oportunidad de crecimiento personal. Después de todo, como usted misma sugirió ayer, todos deberíamos mantener la esperanza, ¿no es así? La reunión terminó poco después, pero Isabel permaneció sentada en su silla, incapaz de moverse. Los otros ejecutivos fueron saliendo uno a uno, algunos lanzándole miradas de simpatía, otros apenas ocultando su satisfacción ante su caída en desgracia. Eduardo fue el último en salir. Antes de atravesar la puerta, se detuvo y giró su silla para mirarla una última vez. A veces, señorita Montenegro, nuestras mayores lecciones vienen de los lugares más inesperados. Espero que aprenda algo valioso de esta experiencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Isabel. La noticia de su ascenso lateral, como algunos lo llamaban con sarcasmo apenas disimulado, se había esparcido por toda la empresa como fuego en la pradera. Los mismos empleados que antes se apresuraban a abrirle paso en los pasillos, ahora apenas ocultaban sus sonrisas burlonas tras sus tazas de café. María seguía siendo la única persona que mantenía su lealtad inquebrantable, aunque Isabel podía notar un cambio sutil en su comportamiento. Ya no era solo su asistente eficiente, ahora había un toque de compasión en sus gestos que irritaba profundamente a Isabel. El centro de capacitación está listo para su primera visita, anunció María una mañana, mientras Isabel revisaba distraídamente sus correos electrónicos. El señor Vega sugirió que fuera hoy mismo. Isabel levantó la vista de su computadora, sintiendo una punzada de ansiedad. ¿Sugirió o ordenó? Ambos, respondió María con una pequeña sonrisa. El auto está esperando abajo. El centro estaba ubicado en un barrio de clase media de la ciudad, lejos de los rascacielos de cristal y acero que Isabel frecuentaba. El edificio, aunque modesto, había sido completamente remodelado para acomodar las necesidades específicas de sus futuros estudiantes. Rampas de acceso, señalización en braille, tecnología adaptativa. Todo había sido pensado hasta el Tusintusan. Último detalle. Bienvenida a su nuevo proyecto, señorita Montenegro, la recibió una voz familiar. Eduardo Vega emergió de una de las salas de capacitación, su silla de ruedas moviéndose silenciosamente sobre el piso pulido. Señor Vega, respondió Isabel, manteniendo su compostura profesional a pesar del nudo en su estómago. No esperaba encontrarlo aquí. Este centro es especial para mí, explicó él haciendo un gesto para que lo siguiera. ¿Sabía que perdí la capacidad de caminar durante 3 años después de un accidente? La tecnología y la rehabilitación me devolvieron la movilidad, pero nunca olvidé cómo se siente ser juzgado por una condición física. Isabel sintió que el rubor subía a sus mejillas, pero Eduardo continuó como si no hubiera notado su incomodidad. Las clases comienzan la próxima semana. Tenemos 20 estudiantes inscritos, todos con diferentes capacidades y necesidades. Su trabajo será asegurarse de que cada uno de ellos reciba la atención y el respeto que merece. Señor Vega, interrumpió Isabel, incapaz de contenerse más. Con todo respeto,
Soy una ejecutiva de marketing, no una trabajadora social. No, tengo experiencia en este tipo de... Precisamente, la cortó él con suavidad. No tiene experiencia en ver a las personas más allá de sus títulos y posiciones sociales. Es hora de que eso cambie. En ese momento, una mujer joven en silla de ruedas entró en la sala. Su rostro se iluminó al ver a Eduardo. «¡Tío Eduardo!», exclamó con alegría acercándose para abrazarlo. «No sabía que vendrías hoy». «Ana, querida», respondió él correspondiendo al abrazo. «Quiero presentarte a Isabel Montenegro. Ella será la nueva coordinadora del centro». Isabel observó a la joven con sorpresa, no solo por su belleza natural y su sonrisa radiante, sino por la forma en que se dirigía a Eduardo. «Tío, el presidente ejecutivo de Tecmex Global, tenía una sobrina en silla de ruedas». «Ana será una de nuestras instructoras», explicó Eduardo. «Es ingeniera en sistemas y ha desarrollado varios programas de accesibilidad para personas con discapacidad». «Es un placer conocerla, señorita Montenegro», dijo Ana extendiendo su mano. «Mi tío me ha hablado mucho de usted». Isabel estrechó la mano de Ana mecánicamente, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cuánto le habría contado Eduardo sobre su encuentro en el centro comercial? ¿Era esta otra forma de humillarla? «Ana tiene una perspectiva única sobre la tecnología y la accesibilidad», continuó Eduardo. «Creo que trabajar juntas será instructivo para ambas». El resto de la visita fue una sucesión de presentaciones y explicaciones técnicas. Isabel escuchaba con atención forzada, tomando notas en su tablet y haciendo preguntas apropiadas cuando se esperaba de ella. Pero su mente estaba en otro lugar, procesando la magnitud del cambio que se avecinaba en su vida. Cuando finalmente regresó a su oficina esa tarde, encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una foto enmarcada, ella misma, captada en 1900, el momento exacto en que hacía su comentario cruel al hombre en silla de ruedas frente a la tienda. La imagen había sido tomada desde un ángulo que mostraba claramente su expresión de desprecio. Debajo de la foto, una nota escrita a mano decía: «A veces necesitamos un espejo para ver nuestra verdadera naturaleza. La primera clase es el lunes a las 9:00 am. No llegue tarde». El lunes llegó demasiado pronto para el gusto de Isabel. Se había pasado el fin de semana encerrada en su penthouse, ignorando las llamadas de su madre y rechazando las invitaciones a los eventos sociales que normalmente llenarían su agenda. Por primera vez en años, se sentía completamente fuera de su elemento. Se vistió con su habitual elegancia, aunque optó por un traje más sobrio de lo normal y tacones más bajos. Mientras se miraba en el espejo, la imagen de la fotografía que Eduardo le había enviado seguía persiguiéndola. ¿Era esa realmente ella? ¿Era esa la persona en que se había convertido? Al llegar al centro, encontró a Ana ya trabajando en la configuración de las computadoras para la primera clase. La joven llevaba una blusa colorida y su cabello estaba recogido en una cola de caballo casual, proyectando una imagen de confianza y naturalidad que contrastaba marcadamente con la rigidez de Isabel. «Buenos días», saludó Ana con entusiasmo. «Llegó temprano, me alegro. Hay algunas cosas que me gustaría mostrarle antes de que lleguen los estudiantes». Durante la siguiente hora, Ana le explicó los diferentes programas y dispositivos adaptados que utilizarían. E Isabel se sorprendió al descubrir la complejidad y sofisticación de la tecnología. Había asumido erróneamente que este sería un proyecto simple y básico. «Este software», explicaba Ana mientras navegaba por una interfaz compleja, «permite a personas con diferentes tipos de discapacidad motriz controlar la computadora con movimientos mínimos. Lo desarrollé durante mi maestría en el MIT». «¿MIT?», preguntó Isabel sin poder ocultar su sorpresa. Ana sonrió, claramente acostumbrada a ese tipo de reacción. «Sí, me gradué con honores, aunque algunos profesores inicialmente dudaron de mi capacidad para manejar el programa, igual que usted dudó de mi tío el otro día». Isabel sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Ana, yo...» «No necesita disculparse», la interrumpió Ana con suavidad. «Al menos no conmigo, pero quizás debería pensar en por qué sus prejuicios son tan fuertes que ni siquiera se detuvo
a considerar que alguien en silla de ruedas pudiera ser exitoso o inteligente. Los estudiantes comenzaron a llegar poco después. Había una diversidad sorprendente, desde adolescentes hasta personas mayores, algunos en sillas de ruedas, otros con diferentes tipos de discapacidad motriz. Todos compartían una misma mirada de determinación y entusiasmo que Isabel no había esperado encontrar. «Buenos días a todos», comenzó Ana dirigiéndose al grupo. «Bienvenidos a TechMex Inclusivo. Mi nombre es Ana Vega, y junto con la señorita Montenegro estaremos guiándolos en este viaje de aprendizaje tecnológico». Isabel observó cómo Ana manejaba la clase con una mezcla de profesionalismo y calidez que nunca había visto en el mundo corporativo. Los estudiantes respondían a su energía positiva, haciendo preguntas y compartiendo sus experiencias sin temor al juicio. Durante una pausa, uno de los estudiantes, un hombre mayor con parálisis parcial, se acercó a Isabel. «Señorita Montenegro», dijo con voz amable, «¿podría ayudarme con este programa? No logro hacer que el reconocimiento de voz funcione correctamente». Isabel miró de reojo a Ana, quien estaba ocupada con otro estudiante. Este era su momento de prueba. Se acercó al computador y por primera vez en su vida se encontró realmente escuchando a alguien que consideraba inferior a ella. «Por supuesto», respondió, sentándose junto a él. «Muéstreme exactamente qué está intentando hacer». Mientras trabajaban juntos en el problema, Isabel comenzó a notar pequeños detalles que antes habría pasado por alto. La determinación en los ojos del hombre, la forma en que compensaba, sus limitaciones físicas con ingeniosas soluciones, su paciencia ante las dificultades. Al final de la clase, cuando el último estudiante se había marchado, Ana se acercó a Isabel. «Lo hizo bien hoy», dijo con una sonrisa genuina, «especialmente con el señor Ramírez. ¿Sabe? Él era un ejecutivo de banco antes de su condición. Ahora está aprendiendo tecnología para poder trabajar desde casa y mantener a su familia». Isabel sintió un nudo en la garganta. «Ana, sobre lo que dije de tu tío». «Mi tío es un hombre extraordinario», interrumpió Ana. «Podría haber usado su poder para destruir su carrera después de lo que pasó. En cambio, eligió darle una oportunidad de cambiar. La pregunta es, ¿está dispuesta a tomarla?». Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la vida de Isabel. Sus mañanas, antes dedicadas exclusivamente a reuniones corporativas y presentaciones de marketing, ahora se dividían entre el centro de capacitación y sus responsabilidades en TechMex Global. Para su sorpresa, descubrió que las horas que pasaba en el centro no eran la tortura que había anticipado. Una mañana particularmente ocupada, mientras ayudaba a una joven estudiante con dificultades motrices a adaptar un teclado especial, Isabel recibió una llamada urgente de María. «La junta directiva quiere adelantar la presentación del nuevo proyecto de expansión», informó su asistente con voz preocupada. «¿La quieren para esta tarde?». Isabel sintió que su estómago se contraía. Había estado tan absorta en el centro que apenas había tenido tiempo de finalizar los detalles del proyecto. «Cancela mis clases de la tarde», ordenó automáticamente. «No, puedes cancelar hoy», interrumpió Ana, que había escuchado la conversación mientras pasaba cerca. «Es el día de la presentación de proyectos personales. Los estudiantes han estado trabajando en esto durante semanas». Isabel miró a la joven, que estaba ayudando. Sus ojos brillaban con anticipación por mostrar el proyecto en el que había estado trabajando. Una aplicación para facilitar la comunicación entre personas con diferentes tipos de discapacidad. «María», dijo Isabel después de un momento de duda, «envíame los archivos del proyecto. Trabajaré en ellos durante el almuerzo». Las siguientes horas fueron una vorágine de actividad. Isabel se movía entre las presentaciones de los estudiantes, tomando notas y haciendo preguntas pertinentes, mientras simultáneamente revisaba y ajustaba su presentación corporativa en cada momento libre que encontraba. Para su asombro, descubrió que las ideas innovadoras de sus estudiantes estaban inspirando soluciones para algunos de los problemas que había estado enfrentando en su proyecto de expansión.
La perspectiva única de estas personas, que diariamente tenían que superar obstáculos que la mayoría daba por sentado, ofrecía un nuevo ángulo que no había considerado antes. ¿Sabes? Algo curioso, comentó Ana durante un breve descanso. La mayoría de las innovaciones tecnológicas que usamos hoy en día surgieron como soluciones para personas con discapacidad. El control remoto, los mensajes de texto, incluso los teclados táctiles, todos fueron originalmente diseñados para hacer la vida más accesible. Isabel asintió pensativa. Ana, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué no me odias? Después de lo que le dije a tu tío, Ana sonrió suavemente. ¿Sabes? Cuando era niña, después del accidente que me dejó en esta silla, estaba llena de amargura. Odiaba a todos los que podían caminar. Odiaba sus miradas de lástima, sus comentarios bien intencionados pero hirientes. Fue mi tío quien me enseñó que el odio solo te paraliza más que cualquier discapacidad física. Isabel sintió que sus ojos se humedecían, pero se contuvo. No era momento para emociones. Tenía una presentación importante en menos de 2 horas. La junta directiva estaba completa cuando Isabel entró en la sala de conferencias. Eduardo Vega presidía la reunión desde su silla de ruedas, su presencia tan imponente como siempre. Isabel notó que varios ejecutivos parecían sorprendidos de verla llegar directamente desde el centro, aún vestida con la camiseta del programa de capacitación, en lugar de su habitual traje de diseñador. «Señorita Montenegro», saludó Eduardo con un brillo de curiosidad en sus ojos. «Nos han dicho que tiene una nueva propuesta para el proyecto de expansión». Isabel asintió, conectando su presentación. «Así es, señor Vega. He realizado algunos cambios significativos en la propuesta original». Durante la siguiente hora, Isabel presentó un plan que dejó a la junta directiva en silencio. Había integrado elementos de accesibilidad y tecnología adaptativa en cada aspecto del proyecto de expansión, no como una iniciativa de responsabilidad social, sino como una estrategia de negocio sólida y rentable. Si observan las proyecciones, explicó mostrando una serie de gráficos, verán que el mercado de tecnología adaptativa está creciendo exponencialmente. Al integrar estas soluciones desde el inicio, no solo expandiremos nuestra base de usuarios, sino que también nos posicionaremos como líderes en innovación inclusiva. Cuando terminó su presentación, el silencio en la sala era ensordecedor. Isabel mantuvo la compostura, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Finalmente, Eduardo habló. «Interesante», dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. «Muy interesante. ¿Puedo preguntar qué inspiró estos cambios?» Isabel miró directamente a los ojos de Eduardo. «Digamos que alguien me enseñó a ver las limitaciones como oportunidades de innovación». El éxito de la presentación de Isabel provocó una ola de cambios en TechMex Global. Su propuesta no solo fue aprobada, sino que Eduardo Vega la nombró directora del nuevo Departamento de Innovación Inclusiva, una división que combinaría sus responsabilidades corporativas con su trabajo en el centro de capacitación. Sin embargo, no todos estaban contentos con este giro de los acontecimientos. Alejandro Ruiz, el director de operaciones que siempre había visto a Isabel como una rival, comenzó a circular rumores sobre cómo ella había manipulado la situación a su favor. ¿Has oído los rumores?, preguntó María una mañana, mientras le entregaba su café. Dicen que todo esto fue planeado, que de alguna manera descubriste quién era el señor Vega antes del incidente y orquestaste todo para ganar su simpatía. Isabel dejó escapar una risa amarga. Y supongo que también planeé humillarme públicamente y pasar semanas trabajando en un centro comunitario. «¿Sabes cómo es la gente?», respondió María con un encogimiento de hombros. «Especialmente cuando alguien comienza a cambiar de una manera que no pueden entender». Y el cambio era innegable. La antigua Isabel, la que medía a las personas por el precio de su ropa y el tamaño de su oficina, estaba desapareciendo gradualmente. En su lugar emergía una mujer más consciente, más empática, aunque no menos determinada.
Una tarde, mientras trabajaba en los detalles de la expansión, recibió una visita inesperada. Ana entró en su oficina, su rostro normalmente alegre, ensombrecido por la preocupación. «Isabel, necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «Alejandro Ruiz está intentando cerrar el centro». «¿Qué? No puede hacer eso». «El centro es un proyecto personal de Eduardo. Aparentemente, ha presentado un informe a la junta directiva argumentando que el centro es un gasto innecesario y que los recursos deberían redirigirse a proyectos más rentables». Isabel sintió que su sangre hervía. Conocía bien a Alejandro. Este era su modo de operación típico, atacar indirectamente para debilitar a sus rivales. «Déjame ver qué puedo hacer», respondió, ya formulando un plan en su mente. Los días siguientes fueron una batalla estratégica. Isabel trabajó incansablemente, recopilando datos sobre el impacto del centro en la comunidad y su potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías. Organizó presentaciones donde los estudiantes mostraron sus proyectos a inversores potenciales, demostrando cómo la innovación podía surgir de la necesidad. Una tarde, mientras preparaba su contraargumento para la próxima reunión de la Junta, Eduardo Vega apareció en su oficina. «Impresionante defensa la que está preparando, señorita». «Montenegro», comentó observando los gráficos y presentaciones desplegados en su escritorio. «Señor Vega, yo no necesita explicar nada», la interrumpió con una sonrisa. «Solo quería ver cómo manejaría esta situación. ¿Sabe? Cuando la asigné al centro, muchos pensaron que era un castigo». «¿No lo era?», preguntó Isabel, genuinamente curiosa. «Era una oportunidad, para usted y para la empresa. Alejandro Ruiz no es el primer ejecutivo que ve la inclusión como un gasto innecesario, y probablemente no será el último. La pregunta es, ¿qué está dispuesta a hacer para defender lo que ahora sabe que es correcto?». Isabel miró los rostros, sonrientes en las fotografías del centro que decoraban su oficina, recordando cómo cada uno de sus estudiantes había superado obstáculos que ella, en su antigua arrogancia, ni siquiera habría considerado. «Lo que sea necesario», respondió con firmeza. «Pero no por usted, ni siquiera por la empresa, por ellos». Eduardo asintió con aprobación. «Entonces creo que está lista para la verdadera prueba». «La verdadera prueba». «Mañana, en la reunión de la Junta, no estaré presente. Será usted contra Alejandro y todos los que piensan como él. ¿Cree que puede manejarlo?». Isabel sonrió, una sonrisa que mezclaba su antigua confianza con su nueva humildad. «¿Sabe algo curioso, señor Vega? Hace unos meses habría respondido que sí sin dudarlo, basándome solo en mi arrogancia. Ahora digo que sí porque realmente creo en lo que estoy defendiendo». La mañana de la reunión decisiva amaneció con una lluvia suave sobre la Ciudad de México. Isabel llegó temprano a la oficina, revisando una última vez sus presentaciones y datos. María la esperaba con un café y una expresión de preocupación en su rostro. «Alejandro ha estado reuniendo apoyo toda la semana», informó mientras organizaba los documentos. «Ha convencido a varios miembros de la Junta de que el centro es un proyecto demasiado costoso en tiempos de expansión». Isabel asintió sorprendentemente tranquila. «¿Sabes, María? Hace un tiempo habría estado furiosa por tener que defender algo que no generara ganancias inmediatas. Es curioso cómo cambian las perspectivas». «Tú has cambiado», respondió María con una sonrisa suave. «Y no soy la única que lo ha notado». Antes de que Isabel pudiera responder, Ana apareció en la puerta de su oficina, su rostro reflejando determinación. «Vengo a desearte suerte», dijo, acercándose. «Aunque después de ver cómo has transformado el centro en estos meses, creo que la suerte es lo último que necesitas». Isabel miró a la joven que, sin proponérselo, se había convertido en una de sus mejores amigas. «Ana, si esto no funciona, funcionará», interrumpió Ana con firmeza, «porque ya no estás luchando solo por ti misma». La sala de juntas estaba llena cuando Isabel entró. Alejandro ya estaba allí, rodeado de sus aliados, proyectando una imagen de confianza absoluta. El asiento vacío de Eduardo en la cabecera de la mesa
parecía gritar su ausencia. Bien, comenzó el presidente del consejo. Estamos aquí para discutir la viabilidad financiera del Centro de Capacitación Tecmex Inclusivo. Señor Ruiz tiene la palabra. Alejandro se levantó con una sonrisa que Isabel conocía bien, la sonrisa del depredador que cree tener acorralada a su presa. Señores del consejo, comenzó, los números son claros. El centro representa un gasto significativo en un momento en que deberíamos estar concentrando nuestros recursos en la expansión internacional. Si bien la responsabilidad social es importante, no podemos permitirnos el lujo de mantener proyectos que no generan retorno de inversión. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro presentó gráficos y proyecciones que mostraban el centro como un pozo sin fondo de gastos. Isabel observó cómo varios miembros del consejo asentían ante sus argumentos. Cuando fue su turno, Isabel se levantó lentamente. No llevaba su habitual traje de diseñador, sino un conjunto más sobrio, y la camiseta del centro bajo su blazer. Señores del consejo, comenzó. El señor Ruiz tiene razón en algo. Los números son claros, pero está mirando los números equivocados. Con un clic, proyectó en la pantalla una serie de patentes. Estas son innovaciones tecnológicas desarrolladas en nuestro centro en los últimos 3 meses. Adaptaciones de software, interfaces, nuevas, soluciones que no solo benefician a personas con discapacidad, sino que tienen aplicaciones universales. Cambió la imagen para mostrar contratos y acuerdos. 3 compañías internacionales ya han mostrado interés en licenciar estas tecnologías, pero esto es solo el principio. Isabel caminó alrededor de la mesa mientras continuaba su presentación, su voz ganando intensidad. ¿Saben por qué empresas como Apple y Microsoft invierten millones en tecnología adaptativa? Porque entendieron algo que nosotros estamos descubriendo ahora. La inclusión no es un gasto, es una inversión en innovación. Proyectó videos de los estudiantes del centro trabajando en sus proyectos, mostrando sus logros y avances. Cada persona en este centro nos está enseñando a ver los problemas desde una perspectiva diferente. Están creando soluciones que ninguno de nosotros, en nuestras cómodas oficinas, habríamos imaginado. Finalmente, mostró las proyecciones financieras actualizadas. Si cerramos el centro ahora, sí, ahorraremos dinero a corto plazo, pero estaremos perdiendo algo mucho más valioso, la oportunidad de ser pioneros en un mercado que, según todas las proyecciones, triplicará su tamaño en los próximos 5 años. Se detuvo un momento, mirando directamente a Alejandro. La verdadera pregunta no es si podemos permitirnos mantener el centro. La pregunta es, ¿podemos permitirnos no hacerlo? El silencio que siguió fue absoluto. Isabel podía sentir la tensión en el aire, ver cómo los miembros del consejo intercambiaban miradas pensativas. Hay algo más, añadió su voz más suave ahora, algo que no puede medirse en gráficos o proyecciones. Cuando llegué al centro, pensaba que iba a enseñar. En realidad, fui yo quien aprendió. Aprendí que la verdadera innovación nace cuando dejamos de ver las limitaciones como obstáculos y empezamos a verlas como oportunidades. Y esa, señores, es una lección que no tiene precio. La votación del consejo fue unánime. El centro no solo se mantendría abierto, sino que su presupuesto sería aumentado como parte de la nueva iniciativa de innovación inclusiva. Alejandro abandonó la sala de juntas sin decir palabra, su rostro una máscara de frustración apenas contenida. Isabel recibió las felicitaciones de los miembros del consejo con una humildad que habría sido impensable en ella unos meses atrás. Mientras recogía sus documentos, notó un mensaje en su teléfono. Era una foto de Ana y los estudiantes del centro, todos con los pulgares arriba y sonrisas expectantes. «Parece que has encontrado tu verdadera vocación», dijo una voz familiar, desde la puerta. Eduardo Vega había estado observando toda la reunión desde el pasillo, a través de las paredes de cristal. «Señor Vega, no sabía que estaba aquí». «Por supuesto que estaba aquí», respondió con una sonrisa. «Pero necesitaba...»
ver cómo manejarías esto por ti misma. Y debo decir que me ha sorprendido gratamente. Isabel se sentó frente a él, sintiendo el cansancio de la tensión acumulada. ¿Sabe? Cuando me asignó al centro, pensé que era el fin de mi carrera. Y en cierto modo lo fue, respondió. Eduardo, fue el fin de la Isabel que medía su valor por el tamaño de su oficina y el precio de sus zapatos, pero también fue el comienzo de algo mejor. En ese momento, María entró apresuradamente en la sala. Isabel, tienes una llamada urgente del centro. Es sobre el proyecto de Lucía, la estudiante que está desarrollando la aplicación de comunicación. ¿Sucedió algo?, preguntó Isabel inmediatamente, preocupada. No algo malo, respondió María con una sonrisa. Google ha mostrado interés en su proyecto. Quieren programar una reunión. Eduardo observó la reacción de Isabel con interés. En lugar del destello de ambición que habría mostrado en el pasado, su rostro reflejaba genuina alegría por el logro de su estudiante. Ve, dijo Eduardo, creo que te necesitan más allí que aquí. Isabel asintió, recogiendo sus cosas. Rápidamente. Antes de salir, se detuvo y miró a Eduardo. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de ser una mejor versión de mí misma. Eduardo sonrió. Yo solo abrí la puerta, Isabel. Tú elegiste atravesarla. En el centro, la noticia sobre el interés de Google en el proyecto de Lucía había generado una ola de entusiasmo. Los estudiantes estaban reunidos alrededor de la joven desarrolladora, quien parecía abrumada por la atención. «Isabel», exclamó Ana al verla entrar. «¿Ya te enteraste? Es increíble». «Me acabo de enterar», respondió Isabel acercándose al grupo. «Lucía, ¿cómo te sientes?» La joven la miró con ojos brillantes. «Asustada», admitió. «Nunca pensé que algo así pudiera suceder». «¿Por qué no?», preguntó Isabel, sentándose junto a ella. «Tu aplicación es brillante. Resuelve un problema real de una manera innovadora. Eso es exactamente lo que las grandes empresas buscan». Ana observaba la escena con una sonrisa. ¿Quién iba a decir que la ejecutiva de marketing que conocí hace unos meses se convertiría en una mentora tan dedicada? Isabel rió suavemente. La vida tiene una forma curiosa de ponernos exactamente donde necesitamos estar, ¿no crees? Mientras ayudaba a Lucía a prepararse para su reunión con Google, Isabel reflexionó sobre cómo había cambiado su definición de éxito. Ya no se medía en términos de poder o estatus, sino en la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de otros. «Isabel», llamó Ana antes de que terminara el día. «Mi tío me pidió que te diera esto». Era un sobre similar al que había recibido meses atrás, pero esta vez la foto que contenía era diferente. Mostraba a Isabel trabajando con sus estudiantes, su rostro iluminado por una sonrisa genuina, mientras explicaba algo en la pizarra. La nota adjunta decía: «A veces, el verdadero poder no está en lo alto que llegamos, sino en cuántas personas podemos ayudar a subir con nosotros». Los meses pasaron y el centro de capacitación se convirtió en un modelo de innovación que atraía la atención de empresas y organizaciones de todo el mundo. El éxito del proyecto de Lucía con Google había abierto puertas que nadie había imaginado posibles. Una mañana de primavera, Isabel llegó al centro para encontrar una sorpresa inesperada. Su madre estaba esperándola en la recepción. «Mamá», dijo Isabel sorprendida, «¿qué haces aquí?» Victoria Montenegro, una mujer elegante en sus 60 años, miró alrededor con curiosidad. ¿No puede una madre visitar a su hija? Especialmente cuando esa hija ha estado evitando las cenas familiares durante meses. Isabel sintió una punzada de culpa. Era cierto que había estado distanciada de su familia, en parte porque temía su reacción ante su cambio de vida. «Estoy en medio de algo importante», comenzó Isabel, pero su madre la interrumpió. «Siempre estás en medio de algo importante, cariño. Antes eran reuniones de directorio y eventos sociales. Ahora es esto». Hizo un gesto abarcando el centro. «¿Por qué no me muestras exactamente qué es lo que haces aquí?» Antes de que Isabel pudiera responder, Ana apareció en su silla, de ruedas con su habitual sonrisa radiante. «Isabel,
Oh, disculpen, no quería interrumpir. No interrumpes nada, respondió Isabel, agradecida por la distracción. Ana, te presento a mi madre, Victoria Montenegro. Mamá, ella es Ana Vega, mi amiga y codirectora del centro. Victoria observó a Ana con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Vega? ¿Como Eduardo Vega? Sí, es mi tío, respondió Ana con naturalidad. Isabel, ¿no le has contado a tu madre sobre nuestro trabajo aquí? Isabel se movió incómoda. No he tenido la oportunidad. Entonces, permítanme mostrarles, dijo Ana, girando su silla hacia el área principal del centro. Señora Montenegro, ¿le gustaría ver por qué su hija ya no tiene tiempo para las cenas familiares? Durante 1900, las siguientes 2 horas, Victoria observó en silencio mientras Isabel y Ana guiaban a los estudiantes a través de sus proyectos. Vio cómo su hija, la misma que una vez había descartado todo lo que no fuera de alta sociedad, trabajaba pacientemente con personas de todos los orígenes y condiciones. Este es el proyecto de Carlos, explicaba Isabel, mostrando una interfaz de computadora adaptada. Está diseñando un sistema que permite a personas con parálisis cerebral comunicarse mediante movimientos oculares. Ya tenemos 3 hospitales interesados en implementarlo. Victoria notó algo en la voz de su hija que no había escuchado en años. Pasión genuina. Durante el almuerzo, en un pequeño café cerca del centro, Victoria finalmente habló sobre lo que había estado observando. ¿Sabes algo curioso, Isabel? Cuando eras pequeña, antes de que tu padre y yo te enviáramos a esos colegios exclusivos, eras así. ¿Así como? Apasionada, genuina, te preocupabas por los demás sin pensar en qué podías obtener a cambio. Isabel sintió que sus ojos se humedecían. Mamá, no, déjame terminar, interrumpió Victoria. Tu padre y yo pensamos que te estábamos haciendo un favor, enseñándote a ser fuerte, a pensar solo en el éxito y el estatus social. Pero creo que en el proceso te hicimos olvidar quién eras realmente. Las cosas eran diferentes entonces, dijo Isabel suavemente. Ustedes querían lo mejor para mí. Sí, pero ¿qué es lo mejor? ¿Un trabajo de alto nivel? ¿Una cuenta bancaria abultada? ¿O es esto? Victoria hizo un gesto hacia el centro. Ver a mi hija hacer una diferencia real en la vida de las personas, creo que esto es lo mejor que podrías haber hecho. Antes de que Isabel pudiera responder, su teléfono sonó. Era Eduardo Vega. Isabel, dijo sin preámbulos, necesito que vengas a mi oficina esta tarde. Hay algo importante que debemos discutir. ¿Sucede algo malo? No, no es malo, pero es significativo. Te espero a las 3. Isabel miró a su madre después de colgar. Victoria sonrió. Ve, dijo, pero prométeme algo. ¿Qué? Que vendrás a cenar este domingo. Y traerás a Ana. Quiero conocer mejor a la persona que ayudó a mi hija a encontrarse a sí misma nuevamente. Isabel abrazó a su madre, sorprendiéndola. No recordaba la última vez que habían compartido un momento así. Te quiero, mamá, susurró. Y yo a ti, mi niña, respondió Victoria. Ahora ve, parece que tienes una reunión importante. La oficina de Eduardo Vega era diferente a como Isabel la había imaginado. En lugar del espacio ostentoso que podría esperarse del presidente, ejecutivo de una empresa tecnológica, era un lugar sobrio y funcional, con adaptaciones sutiles para facilitar su movilidad. Siéntate, por favor, dijo Eduardo señalando una silla frente a su escritorio. ¿Sabes por qué te he llamado? Isabel negó con la cabeza, notando un folder grueso sobre el escritorio. Hace exactamente 1 año, continuó Eduardo. Una ejecutiva arrogante hizo un comentario cruel a un desconocido en silla de ruedas frente a una tienda de tecnología. Hoy, esa misma ejecutiva está transformando la manera en que nuestra empresa ve la innovación y la inclusión. Isabel sintió que se sonrojaba al recordar aquel momento. Parecía haber sucedido en otra vida. Señor Vega, yo. No he terminado, interrumpió él suavemente. La semana pasada recibí una propuesta del MIT. Quieren establecer un programa de investigación en tecnología adaptativa
en colaboración con nuestro centro. Y ayer, la ONU nos contactó para que presentemos nuestro modelo de inclusión en su próxima conferencia sobre innovación social. Eduardo abrió el folder y extrajo varios documentos. También tengo aquí los resultados financieros del último trimestre. Los productos desarrollados en el centro han generado más ingresos que cualquier otra división de la empresa. Pero eso no es lo más importante. ¿No lo es?, preguntó Isabel sorprendida. No, lo más importante es esto, dijo mostrándole una tablet con un video. En él, Lucía presentaba su aplicación en la conferencia de Google, recibiendo una ovación de pie. Lo más importante es el impacto real que estamos teniendo en la vida de las personas. Isabel observó el video, recordando cuán insegura había estado Lucía al principio y cuánto había crecido desde entonces. Todo esto me lleva a una decisión importante, continuó Eduardo. Voy a retirarme como presidente ejecutivo de TechMex Global. ¿Qué?, exclamó Isabel sorprendida. Pero la empresa está en su mejor momento. Exactamente, y es el momento perfecto para un cambio de liderazgo. He estado observándote, Isabel. No solo tu trabajo en el centro, sino cómo has integrado los principios de innovación inclusiva en toda la empresa. Cómo has transformado tus propios prejuicios en una fuerza para el cambio positivo. Eduardo hizo una pausa, mirándola intensamente. Quiero que seas mi sucesora. Isabel se quedó sin palabras por un momento. Señor Vega, yo no sé qué decir. Di lo que realmente piensas, no lo que crees que deberías decir. Isabel respiró profundo. Hace un año habría saltado sobre esta oportunidad sin pensarlo dos veces. Habría visto solo el poder, el prestigio. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora me pregunto si podré mantener el equilibrio entre dirigir la empresa y mantener el espíritu del centro. No quiero perder lo que hemos construido allí. Eduardo sonrió. Esa duda, esa preocupación por algo más que el poder, es exactamente por qué eres la persona adecuada para este puesto. ¿Y el centro? Ana está más que capacitada para dirigirlo, aunque, añadió, con una sonrisa, algo me dice que seguirás participando activamente allí. Isabel miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Recordó a la mujer que había sido, tan segura de su superioridad, tan ciega a las verdaderas oportunidades que la vida ofrecía. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, pero antes de que te vayas, hay algo más que debes saber. La foto que te envié el primer día, la que mostraba tu momento de crueldad, la guardé como recordatorio, no para avergonzarte, sino para mostrar que el verdadero liderazgo no se trata de no cometer errores, sino de cómo aprendemos de ellos. Isabel asintió, comprendiendo finalmente la lección completa que Eduardo había estado tratando de enseñarle durante todo este tiempo. Una última pregunta, dijo antes de levantarse. ¿Por qué yo? ¿Por qué no elegir a alguien que nunca hubiera cometido el error que yo cometí? Eduardo sonrió. Porque alguien que nunca ha experimentado la transformación que tú has vivido no podría liderar a otros hacia ella. A veces, necesitamos tocar fondo para aprender a volar. Los días siguientes a la propuesta de Eduardo fueron un torbellino de emociones y reflexiones para Isabel. La oferta de dirigir TechMex Global era el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años, pero ahora sus prioridades habían cambiado tanto que necesitaba estar segura de tomar la decisión correcta. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del centro, se detuvo frente al mural que los estudiantes habían creado. Era un collage de fotografías que documentaban la evolución del programa, las primeras clases, los proyectos exitosos, las celebraciones compartidas. En cada imagen podía ver el reflejo de su propia transformación. ¿Todavía dudando?, preguntó una voz familiar. Ana se acercó en su silla de ruedas sosteniendo una taza de café. ¿Cómo lo supiste? Mi tío me lo contó, respondió Ana con una sonrisa. Y te conozco lo suficiente para saber que has estado dándole vueltas al asunto toda la semana. Isabel suspiró, sentándose en una silla cercana. ¿Sabes qué es lo más extraño? No estoy dudando por las razones que habría esperado. ¿No? No.
Estoy preocupada por si puedo hacer el trabajo. Sé que puedo. Lo que me preocupa es si puedo hacerlo de la manera correcta, manteniendo los valores que he aprendido aquí. Ana observó el mural pensativamente. ¿Ves esa foto? Señaló una imagen donde Isabel trabajaba con un grupo de estudiantes. Fue tomada el día que Lucía tuvo su crisis de confianza antes de la presentación con Google. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Isabel sonrió al recordar el momento. Le dije que el verdadero poder no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Exacto. Y mírala ahora dirigiendo su propio equipo de desarrollo en Google. Ana hizo una pausa. Tal vez es momento de que sigas tu propio consejo. Antes de que Isabel pudiera responder, María apareció en la puerta con expresión preocupada. Isabel, acaba de llegar una noticia. Alejandro Ruiz ha convocado una conferencia de prensa para esta tarde. Según mis fuentes, va a anunciar su candidatura para la presidencia ejecutiva de TechMex Global. Isabel y Ana intercambiaron miradas. Era un movimiento audaz. Alejandro estaba tratando de forzar la situación, presentándose como el candidato natural para el puesto antes de que se hiciera ningún anuncio oficial. También hay rumores, continuó María, de que planea presentar una visión diferente para la empresa, una que se enfoque en los resultados y no en proyectos sociales improductivos, según sus palabras. Isabel sintió que algo se cristalizaba en su interior. La antigua Isabel habría visto esto como una amenaza personal, una batalla por el poder que debía ganar a toda costa. Pero la persona en que se había convertido veía algo diferente, una oportunidad para defender lo que realmente importaba. María, dijo con calma, contacta al departamento de comunicaciones. También daremos una conferencia de prensa. ¿Vas a contraatacar?, preguntó Ana sorprendida. No, respondió Isabel con una sonrisa serena. Voy a hacer algo mejor. Voy a mostrar una visión diferente de liderazgo. Las siguientes horas fueron una vorágine de actividad. Isabel trabajó con su equipo, preparando no solo su presentación, sino también organizando algo especial. Llamó a Lucía, a Carlos, a todos los estudiantes que habían pasado por el centro y habían logrado transformar sus vidas y las de otros. ¿Estás segura de esto?, preguntó María mientras ajustaba el micrófono de Isabel minutos antes de la conferencia. Es arriesgado. Por primera vez en mi vida, respondió Isabel, estoy completamente segura de algo. Los medios de comunicación llenaban la sala de conferencias de TechMex Global. Alejandro acababa de terminar su presentación pintando una visión de la empresa centrada en la eficiencia y los resultados financieros. Su discurso había sido impecable, lleno de términos corporativos y proyecciones optimistas. Cuando Isabel subió al podio, lo hizo acompañada no solo por Ana, sino por un grupo diverso de personas, los estudiantes del centro, algunos en sillas de ruedas, otros con diferentes tipos de discapacidad, pero todos con una mirada de determinación y orgullo. Buenas tardes, comenzó Isabel. Hoy no estoy aquí para presentarles proyecciones financieras o promesas corporativas. Estoy aquí para mostrarles lo que el verdadero liderazgo puede lograr cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestros prejuicios y limitaciones. La presentación de Isabel fue diferente a cualquier cosa que los medios hubieran visto antes en una conferencia corporativa. En lugar de gráficos y números, mostró historias reales. Lucía presentó su aplicación, ahora implementada en hospitales de todo el mundo. Carlos demostró cómo su sistema de comunicación estaba ayudando a niños con parálisis cerebral a conectarse con sus familias. TechMex Global no es solo una empresa de tecnología, continuó Isabel. Somos una empresa que entiende que la verdadera innovación nace cuando nos atrevemos a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Cada persona en este escenario representa no solo una historia de superación, sino una fuente de innovación que nos ha hecho más fuertes y más exitosos como empresa. Los periodistas, que habían llegado esperando otra batalla corporativa típica, se encontraron capturados por las historias que se desarrollaban frente a ellos. Las cámaras enfocaban los rostros emocionados de los estudiantes,
las demostraciones prácticas de sus inventos, el orgullo en sus ojos al mostrar sus logros. Algunos dirán que estamos sacrificando la rentabilidad por la responsabilidad social, continuó Isabel, mirando directamente a donde Alejandro se sentaba con expresión tensa. Les respondo con hechos. Nuestro programa de innovación inclusiva ha generado más patentes en el último año que cualquier otra división. Nuestras soluciones adaptativas están siendo licenciadas por empresas globales. Pero más importante, aún hemos descubierto que cuando abrimos las puertas a diferentes perspectivas y experiencias, todos nos beneficiamos. En ese momento, Eduardo Vega entró en la sala, su presencia causando un murmullo de sorpresa entre los asistentes. Se acercó al podio en su silla de ruedas y por primera vez en la historia de la empresa habló públicamente. Hace un año, dijo, tomé una decisión que muchos consideraron extraña. Asigné a una de nuestras ejecutivas más exitosas a dirigir un centro de capacitación comunitario. Hoy esa decisión ha demostrado ser una de las más acertadas de mi carrera. Isabel Montenegro no solo transformó el centro, sino que se transformó a sí misma en el proceso. Y en ese cambio, descubrió una verdad fundamental. El verdadero liderazgo no se trata de poder o control, sino de la capacidad de inspirar y elevar a otros. Eduardo hizo una pausa mirando a la audiencia. Por eso me enorgullece anunciar que Isabel Montenegro será la próxima presidenta ejecutiva de Tecmex Global. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas, especialmente de los estudiantes del centro. Alejandro se levantó y salió discretamente de la sala. Su visión de una empresa enfocada únicamente en los números desvanecida ante la poderosa demostración de liderazgo inclusivo. Después de la conferencia, mientras los periodistas se dispersaban y los estudiantes celebraban, Isabel encontró un momento de tranquilidad con Ana. ¿Sabes algo curioso?, dijo Ana. Cuando mi tío me contó su plan de asignarte al centro, dudé de él por primera vez. No podía imaginar cómo alguien tan diferente a nosotros podría entender lo que hacemos aquí. Isabel sonrió. Yo tampoco lo imaginaba, pero tu tío vio algo que ni yo misma sabía que existía dentro de mí. No solo vio el potencial para el cambio, intervino Eduardo acercándose a ellas. Vio la capacidad de inspirar ese cambio en otros. Eso es lo que hace a un verdadero líder. Isabel miró alrededor del centro, a los estudiantes que celebraban, a María que sonreía orgullosa desde un rincón, a su madre que había venido a apoyarla y ahora conversaba animadamente con algunos de los estudiantes. «Saben», dijo finalmente, «cuando era niña, mi madre dice que quería cambiar el mundo. En algún momento del camino, cambié ese sueño por la búsqueda del poder. Pero ahora entiendo que el verdadero poder está en poder cambiar, aunque sea un pequeño rincón del mundo, una persona a la vez». Eduardo asintió con aprobación. «¿Y ahora qué sigue, presidenta ejecutiva?». Isabel sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y humildad. «Ahora vamos a mostrar al mundo que la inclusión